Mi nombre es Alondra Garza y soy arquitecta. A mis 32 años, mi vida es un testimonio de líneas rectas, ángulos precisos y cimientos sólidos. En mi profesión, no hay lugar para la ambigüedad y una estructura es estable o no lo es. Un cálculo es correcto o está equivocado. He pasado mi vida adulta construyendo espacios para que otros vivan, trabajen y sueñen, todo mientras habitaba en una realidad personal edificada sobre los cimientos más inestables que uno pueda imaginar, mi familia. La tarde en que la primera grieta visible apareció en mi fachada de control absoluto, el sol de Guadalajara se derramaba sobre mi respirador como miel dorada. Los ventanales de mi oficina, en el piso 20 de un edificio que yo misma ayudé a diseñar, enmarcaban una vista panorámica de la ciudad. El aroma a café de grano y a papel de planos impregnaba el aire, un perfume que siempre había asociado con el éxito y la calma. Acababa de salir de una videoconferencia de 3 horas, cerrando un contrato para un desarrollo vertical de uso mixto que consolidaría la reputación de mi firma. Sentía el zumbido de la victoria, esa mezcla de agotamiento y euforia que era mi droga personal. Fue en ese preciso instante de triunfo que mi teléfono vibró sobre la mesa de cristal. No era una llamada, sino una notificación bancaria, un pequeño y pulcro aviso digital que representaba el último ladrillo de un monumento a mi propia negación. Transferencia exitosa, 500,000 pesos MXN a la cuenta de Griselda Ramírez. Era el pago final. El último de una larga serie de pagos que sumaban 1,5 millones de pesos. El costo total de la boda de ensueño de mi madre. Miré la notificación, los números nítidos y fríos, y un suspiro se escapó de mis pulmones, un aire que no sabía que estaba conteniendo. Me dije a mí misma que era el precio de la paz. Una inversión a corto plazo para obtener un dividendo de tranquilidad a largo plazo. Una mentira bien construida, como las mejores fachadas. La puerta de mi oficina se abrió con suavidad. Era Héctor, mi prometido, mi ancla en la realidad. Llevaba 2 tazas de cerámica en las manos. Su presencia era como la de una columna de carga, él sabía que podía apoyarme en él sin miedo a que nada se derrumbara. Como ingeniero civil, entendía mi mundo, pero, más importante aún, entendía el mundo del que yo intentaba escapar. Te vi, dijo, su voz tranquila rompiendo el silencio. Dejó una taza humeante en mi escritorio. Vi cómo se te tensaron los hombros cuando vibró el teléfono. Fue el último, ¿verdad? Asentí, mis dedos trazando el borde de la taza caliente. Ya está. Cubre el banquete para 200 invitados, las orquídeas que mandó traer de Holanda, la barra libre de Moet y Chandon y el fotógrafo que cobra por hora lo que yo gano en un día. Todo pagado. Se acabaron las llamadas de seguimiento, los mensajes de recordatorio, la presión constante. Héctor se recargó en el borde de mi escritorio. Su mirada mezclaba amor y una frustración que ya conocía bien. Alondra, mi amor, sabes que no es verdad. Esto no se va a acabar. Nunca es suficiente. ¿Recuerdas la Navidad pasada, cuando le regalaste un viaje a San Miguel y se quejó de que el hotel no tenía spa? ¿O el cumpleaños de Fabiola, cuando pagaste la fiesta y tu madre te criticó por no contratar a un DJ más conocido? Esto es diferente, Héctor, argumenté, aunque mi voz carecía de convicción. Es su boda. Su segunda oportunidad de ser feliz. Nunca tuvo la boda que soñó, solo quiere. ¿Quiere un espectáculo?, me interrumpió él, pero sin dureza. Y te ha asignado el papel de productora ejecutiva y única inversionista, sin derecho a crédito en pantalla. ¿Al menos te lo agradeció? Una risa seca y sin alegría brotó de mi garganta. Tomé mi teléfono y se lo mostré. Un mensaje de WhatsApp de mi madre, recibido 2 minutos después de la transferencia. Ok, ya vi. Avísale al pastelero que quiero probar el relleno de avellana mañana. Ni un gracias, ni un hija, ni un emoji. Era la eficiencia transaccional de un cajero automático confirmando un retiro. Héctor suspiró y me rodeó con sus brazos por detrás, apoyando su barbilla en mi cabeza. Sentí la solidez de su cuerpo, un contraste tan grande con la fragilidad de mis justificaciones. Ella debería estar orgullosa de ti todos los días, susurró cerca de mi oído.
No porque le financies un estilo de vida que no puede permitirse, sino por la mujer increíble que eres. Por esto. Hizo un gesto abarcando la oficina, los premios en la repisa, los planos en la mesa. Por todo lo que has construido tú sola. Me aferré a sus manos. Yo sabía que tenía razón. La Alondra arquitecta, la que leía planos estructurales y detectaba fallas antes de que ocurrieran, lo sabía con una certeza matemática. Pero la Alondra hija, la niña de 10 años que aún vivía dentro de mí, seguía esperando que, si ponía un ladrillo más, solo uno más, su madre finalmente la vería. No al edificio de su éxito, sino a ella. Esa transferencia no era el precio de la paz. Era el costo de mantener viva una esperanza tóxica. Y la factura estaba a punto de vencer. En el museo privado de mis agravios, hay una sala entera dedicada a mi adolescencia. La pieza central no es una pintura ni una escultura, sino el recuerdo vívido de un coche abollado y el sonido de la voz de mi madre sentenciándome sin juicio previo. Tenía 17 años y acababa de obtener mi licencia de conducir. Era un símbolo de libertad, mi primer escape tangible de la atmósfera opresiva de mi casa. Mi coche era un Tsuru de segunda mano que había comprado con el dinero que ganaba dando clases de regularización de matemáticas. Era viejo, ruidoso y sin aire acondicionado, pero era mío. Mi madre, por supuesto, lo detestaba. ¡Qué vergüenza de coche, Alondra! Parece de taxista, solía decir. Fabiola, que tenía 13 años, se negaba a subirse en él. Una tarde de lluvia, regresando de la preparatoria, ocurrió un pequeño accidente. Estaba detenida en un semáforo en rojo cuando el coche de atrás, un Jetta nuevo conducido por un chico de mi escuela, derrapó sobre el asfalto mojado y me golpeó la defensa. El impacto fue menor, pero el susto fue grande. El chico, popular y arrogante, se bajó furioso, alegando que yo me había echado en reversa. Era una mentira absurda, pero él era elocuente y yo estaba temblando. Siguiendo el protocolo, llamamos a nuestros padres. Mi madre llegó antes que nadie, con el rostro contraído por la ira. Ni siquiera me preguntó si estaba bien. Su primera mirada fue para el Jetta del otro chico, y luego para mi viejo Tsuru, como comparando el valor de ambos. ¿Qué hiciste, Alondra? Fue lo primero que me dijo, su voz un siseo bajo para que los demás no la oyeran. No hice nada, mamá. Él me pegó. Yo estaba frenada en el alto, intenté explicar, mi voz temblorosa. En ese momento, llegaron los padres del otro chico, una pareja adinerada y bien vestida. Su hijo corrió hacia ellos, actuando el papel de víctima. Papá, ella se me echó encima. Iba a dar una vuelta prohibida. Mi madre escuchó la versión del chico y luego me miró. Vi en sus ojos una decisión instantánea, una elección de bandos que no tenía nada que ver con la verdad. Tenía que ver con las apariencias. Con evitar una escena. Con no quedar mal frente a esa familia influyente. Alondra siempre ha sido un poco distraída, le dijo mi madre a los padres del otro chico, con una sonrisa que era una disculpa en sí misma. Seguro no se fijó. No te preocupes, nosotros nos encargamos de todo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me había entregado, me había vendido por una mentira conveniente. Ni siquiera me dio la oportunidad de defenderme. El ajustador del seguro eventualmente determinó que la culpa fue del otro conductor, pero para entonces el daño ya estaba hecho, y no me refiero a la defensa de mi coche. Esa noche, en casa, intenté hablar con ella. Mamá, ¿por qué no me creíste? Sabías que yo no tenía la culpa. Ella estaba en la cocina, preparando la cena para Fabiola, quien la había llamado para quejarse de que se moría de hambre. Griselda ni siquiera se giró para mirarme. Ay, Alondra, por favor. No hagas un drama. Lo importante es que el seguro lo arregló. Además, siempre te metes en problemas. Eres un imán para los conflictos. Con Fabiola nunca tengo estas preocupaciones, ella es tan dulce, tan tranquila. No es mi culpa, grité, la frustración finalmente estallando. Yo no busco los problemas. Se giró, su rostro era una máscara de fría irritación.
Baja la voz. No me levantes la voz en mi propia casa. Eres una malagradecida. Te doy un techo, comida, y así es como me pagas, con escándalos y disgustos. Deberías aprender un poco de tu hermana. Fabiola entró en la cocina en ese momento, atraída por los gritos. ¿Ahora qué hiciste, Alondra?, preguntó con un deje de superioridad en la voz. Mi madre inmediatamente suavizó su expresión y le sirvió un plato de comida. Me di la vuelta y me encerré en mi cuarto. La humillación era un sabor amargo en mi boca. No se trataba del coche. Se trataba de la facilidad con la que mi madre me sacrificaba. De la narrativa que había construido a mi alrededor. Yo era la hija difícil, la problemática, la que siempre estaba en el centro del conflicto. Era una profecía autocumplida, y ella creaba la tormenta y luego me culpaba por la lluvia. Esa noche entendí que la verdad no importaba. Los hechos no importaban. En el tribunal de mi familia, yo siempre sería declarada culpable, no por las pruebas, sino porque mi condena era necesaria para mantener la paz y la imagen perfecta que mi madre tanto anhelaba. La tercera y quizás más dolorosa exhibición en mi museo no es un evento, sino un patrón, una rutina financiera y emocional que se estableció en mis 20s y que definió la década. Es la vitrina de la hija útil. Todo comenzó poco después de que abrí mi propia firma. El éxito llegó rápido, pero fue fruto de un trabajo brutal. Semanas de 80 horas, noches en vela perfeccionando propuestas, fines de semana sacrificados. Mi primer gran cheque no lo gasté en un coche nuevo o en un viaje. Lo usé para liquidar una deuda de tarjeta de crédito que mi madre había acumulado y que, según ella, le quitaba el sueño. «Ay, hija, me salvaste la vida», me dijo por teléfono, su voz llena de un alivio dramático. «Te lo juro, te lo pagaré en cuanto pueda». Nunca me lo pagó. Y esa fue la primera de muchas operaciones de rescate. Me convertí en la red de seguridad financiera de la familia. Pero una red de seguridad que nadie reconoce hasta que se está cayendo. La dinámica era siempre la misma. Griselda me llamaba, su voz teñida de una urgencia cuidadosamente fabricada. «Alondra, mi amor, no sabes la pena que me da molestarte, pero…». Y entonces venía la historia. Fabiola necesitaba dinero para un curso de fotografía que nunca terminaba. El coche de mi madre necesitaba llantas nuevas. Había un gasto médico inesperado. Yo, al principio, creía en la urgencia. Me sentía responsable, la hija mayor, la exitosa. Transfería el dinero sin hacer preguntas. La respuesta siempre era un breve «gracias, mi reina», seguido de un silencio que duraba hasta la próxima crisis. Pero con el tiempo, la sutileza se desvaneció y fue reemplazada por una expectativa descarada. Las llamadas ya no eran peticiones, eran órdenes disfrazadas. Un día, Fabiola me llamó directamente. «Oye, Alon. Mi coche anda fallando. Mamá dice que como a ti te va tan bien, deberías comprarme uno nuevo. Uno bonito, ¿eh? No como el Suru que tenías». Me quedé helada. «¿Perdón? ¿Comprarte un coche?» «Pues sí», respondió, como si fuera lo más obvio del mundo. «Para eso están las hermanas mayores, ¿no? Para apoyar». Ese día me negué. Le dije a Fabiola que no podía, que tenía mis propios gastos. Una hora después, mi madre me llamó. No estaba enojada. Estaba decepcionada. Un arma mucho más poderosa. «No puedo creer que le hayas dicho que no a tu hermana», dijo, su voz cargada de un suspiro trágico. «Esa niña te admira tanto. Con lo poco que pide». Se le rompió el corazón. «No te preocupes, ya veré yo cómo le hago. Venderé algunas de mis joyas, supongo. Aunque eran de tu abuela». El chantaje era tan burdo, tan transparente, y aún así, funcionó. A la semana siguiente, le di a Fabiola el enganche para un coche nuevo. No porque quisiera, sino para comprar silencio, para evitar esa mirada de mártir de mi madre. El clímax de esta era ocurrió durante una cena familiar.
Estábamos celebrando el compromiso de mi madre con Arturo. Él, ajeno o cómplice de la dinámica, levantó su copa para un brindis. Por Griselda, dijo sonriendo. Y por sus maravillosas hijas. Fabiola, con su belleza y su espíritu libre. Y Alondra. Hizo una pausa, buscándome con la mirada. Con su increíble capacidad de trabajo. De verdad, es admirable. Una mujer que no para. Parecía un cumplido. Pero en el contexto de mi familia, era una etiqueta. Yo no era la hija creativa, ni la divertida, ni la cariñosa. Era la trabajadora. El burro de carga. La que producía los recursos para que los demás pudieran tener belleza y espíritu libre. Más tarde esa noche, mientras ayudaba a recoger los platos, mi madre se me acercó en la cocina. Arturo está muy impresionado contigo, dijo. Qué bueno, mamá, respondí, con un cansancio que iba más allá de lo físico. Sí, continuó ella, bajando la voz. Le conté todo lo que haces por nosotros. Le dije que eres mi pilar. Que sin ti, no sé qué haríamos. Por un instante, sentí un destello de esperanza. ¿Era esto, reconocimiento? Pero, añadió, y siempre había un pero. Tienes que tener cuidado, Alondra. No dejes que el dinero se te suba a la cabeza. Recuerda que todo lo que tienes es gracias a la educación que te di, al sacrificio que hice por ti. Es bueno que seas agradecida y devuelvas un poco de lo mucho que se te ha dado. Y ahí estaba. Mi éxito no era mío. Mis logros eran simplemente el reembolso de una deuda que ella había inventado. Mi utilidad no era un acto de generosidad, sino una obligación moral. No era su pilar y era su mina. Y ella seguiría extrayendo hasta que no quedara nada. Esa noche, al llegar a mi apartamento, me senté y miré mi reflejo en la ventana oscura. Vi a una mujer exitosa, a una arquitecta respetada. Pero también vi a una niña asustada, todavía esperando escuchar un «gracias», que no viniera con una factura adjunta. La antesala del fin del mundo, al menos de mi mundo, olía a crema de espárragos blancos y a vino rosado espumoso. Fue en la cena de degustación del menú de la boda, en El Mirador, el restaurante insignia del resort más exclusivo de la Ribera de Chapala. El lugar era un poema arquitectónico de cristal y cantera, con una vista que te robaba el aliento. Irónicamente, yo había recomendado el lugar. Llegué vistiendo lo que yo llamaba mi armadura de alondra exitosa, un traje sastre de lino color marfil, tacones de aguja y un portafolio de cuero. Era un disfraz. Por dentro, la niña de 17 años con el coche abollado seguía temblando. Mi madre, Griselda, ya presidía la mesa. Parecía una emperatriz en su trono, ataviada en un vestido de seda azul cobalto que contrastaba dramáticamente con el atardecer. A su lado, Arturo, el emperador consorte, sonreía con una placidez que me irritaba. Y al otro lado, Fabiola, la princesa heredera, tecleaba en su teléfono con una displicencia estudiada, como si nos estuviera haciendo un favor con su presencia. Un pequeño grupo de las amigas más íntimas de mi madre, sus damas de la corte, completaban la mesa. Mujeres con peinados impecables y joyas discretamente costosas, cuyas miradas me evaluaron de pies a cabeza en cuanto llegué. Alondra, querida, qué puntual, dijo mi madre, ofreciéndome la mejilla para un beso que no llegó a tocar mi piel. Justo a tiempo. El sommelier nos va a presentar los vinos. Durante la siguiente hora, me sumergí en mi papel. Hice preguntas inteligentes al chef sobre la estacionalidad de los ingredientes. Discutí con el sommelier las notas de Catá del Albariño. Aprobé la presentación de los platillos. Actuaba como la productora ejecutiva del evento, que, al final de cuentas, era exactamente lo que era. Por momentos, la profesional en mí se apoderó de la situación, y casi logré olvidar que no estaba en una junta de negocios, sino en el corazón de mi propia disfunción familiar. La comida, debo admitirlo, era sublime. Cada bocado era una obra de arte. Mientras veía a mi madre reír, bebiendo el champagne que yo había elegido y pagado, una parte de mí, una parte masoquista y desesperada, susurró,
quizás esto lo arregle todo. Un gran gesto. 1,5 millones de pesos de amor. Quizás después de esto, por fin. El pensamiento se vio interrumpido por el tintineo de un cubierto contra una copa. Griselda se había puesto de pie. Su rostro, sonrojado por el alcohol y la emoción, resplandecía. Mis queridas amigas, mi amado Arturo, comenzó con su voz de terciopelo. Gracias por estar aquí, compartiendo este momento tan especial. Como saben, la vida no siempre ha sido fácil para mí. Sus ojos se humedecieron, un truco que había perfeccionado con los años. Pero siempre soñé con un día como el que está por llegar. Un día de elegancia, de belleza, un día perfecto. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos. Luego, su mirada me encontró a través de la mesa. La sonrisa que me dedicó no llegó a sus ojos. Y nada de esto, continuó, su voz adquiriendo un tono de magnanimidad condescendiente, sería posible sin la contribución de mi hija mayor, Alondra. Las amigas de mi madre me miraron y asintieron, sonrisas comprensivas en sus rostros. Sentí el calor subir por mi cuello. Forcé una sonrisa, un gesto que se sintió como una mueca. Y debo decir, añadió, inclinándose hacia adelante como si fuera a compartir un secreto de estado, que me llena de orgullo. Me llena de orgullo que, después de tantos años de ser tan ensimismada, tan absorta en sus proyectos y sus ambiciones, mi hija finalmente esté haciendo algo verdaderamente útil por su familia. La palabra útil cayó sobre la mesa con el peso de una lápida. El aire se espesó. El murmullo de los otros comensales del restaurante pareció desvanecerse. Solo existía esa palabra, suspendida en el aire, desnuda y cruel. Útil. No generosa. No amorosa. Útil. El silencio fue perforado por la risa cristalina de Fabiola. Se tapó la boca con una mano, como si intentara contenerla, un gesto que solo la hacía más notoria. Mirando a su amiga de al lado, dijo en un susurro que viajó por toda la mesa, «Te lo dije». La tarjeta de crédito con patas al fin entendió su propósito. La mesa estalló. No en una carcajada, sino en una serie de risitas ahogadas y sonrisas cómplices. El tipo de risa que se comparte a expensas de alguien. Nadie me defendió. Arturo le sonrió a mi madre, encantado con su ocurrencia. Las amigas de mi madre me miraron con una mezcla de lástima y diversión. Me quedé paralizada. El tenedor en mi mano se sentía increíblemente pesado. Miré el plato frente a mí, la esfera de chocolate perfecta, y sentí una náusea abrumadora. El chocolate, el vino, el aire, todo sabía a humillación. Miré mis manos sobre el mantel de lino blanco. Manos que habían construido cosas. Y me di cuenta de que lo único que habían logrado construir para mí misma era esta jaula dorada de resentimiento. En ese preciso instante, algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido ruidoso. Fue un crujido silencioso y definitivo. La viga maestra de la esperanza, la que había soportado el peso de 32 años de anhelo, finalmente cedió. Y con ella, todo el edificio de mi negación comenzó a derrumbarse. No hubo lágrimas. No hubo un portazo. No hubo un grito ahogado. Mi reacción fue el silencio. Un silencio tan profundo y absoluto que, por un instante, pareció absorber todo el sonido de la sala. Con una lentitud que se sintió deliberada, casi ceremonial, doblé mi servilleta de lino y la coloqué al lado de mi plato intacto. Si me disculpan, dije, y mi propia voz me sorprendió por su calma, por su falta de inflexión. Acabo de recordar que dejé un asunto urgente sin atender en la oficina. Me levanté. Mi silla no hizo ruido sobre la alfombra. Sentí una docena de pares de ojos sobre mí, esperando el drama, la confrontación que les daría algo de qué hablar durante semanas. No se los di. Caminé hacia la salida con la espalda recta, cada paso era una afirmación. No estaba huyendo. Estaba evacuando una zona de desastre. Héctor se levantó al instante, su rostro era una máscara de furia contenida. Dejó su servilleta sobre la mesa sin doblar y me siguió.
Mientras cruzábamos el umbral del restaurante, escuché la voz de mi madre, teñida de una irritación teatral. ¡Ay, por Dios! Siempre tiene que ser la protagonista. ¡Qué manera de arruinar un momento tan bonito! El aire nocturno olía a jazmín y a tierra mojada. No me detuve. Seguí caminando por los senderos de piedra del resort, mis tacones produciendo un sonido agudo y rítmico. Clic, clic, clic. El sonido de algo que se rompía con cada paso. Héctor me alcanzó en el estacionamiento, justo cuando buscaba las llaves en mi bolso con manos temblorosas. Alondra, dijo, su voz suave pero firme. Mírame. No pude. Si lo miraba, me derrumbaría. Llévame a casa, por favor, susurré. El viaje de regreso fue el más largo de mi vida. El silencio en el coche no era pacífico, estaba cargado de todo lo que no se había dicho. Apoyé la frente en la ventanilla fría y vi pasar las luces de la carretera como si fueran recuerdos borrosos. Vi la cara de mi madre en cada farola, su sonrisa triunfante. Escuché la risa de Fabiola en el zumbido de los neumáticos. Cuando llegamos a nuestro edificio, subí por el ascensor como una autómata. Abrí la puerta de nuestro apartamento, un espacio que yo había diseñado para ser un refugio de paz y luz, y caminé directamente a mi estudio. Apagué las luces y me senté en mi silla de arquitecta, la que había sido testigo de tantas noches de trabajo y creación. Y me quedé ahí, inmóvil, envuelta en la oscuridad. Héctor no intentó encender la luz. Entró y se sentó en el suelo, cerca de mí, su presencia era una guardia silenciosa. Sabía que no necesitaba palabras de consuelo. Necesitaba tocar fondo. Y lo hice. En la quietud de la noche, dejé que todo el dolor, la humillación y el resentimiento de 32 años me inundaran. No lloré. Era algo más profundo que las lágrimas. Era una comprensión. Una aceptación fría y dura de la verdad. La verdad de que yo no era una hija para mi madre. Era un recurso. Un medio para un fin. La verdad de que no importaba cuántos edificios construyera, cuántos premios ganara o cuántos millones de pesos le diera, nunca sería suficiente, porque el problema no estaba en mí. Estaba en su incapacidad para amarme. No sé cuántas horas pasaron. Finalmente, la voz de Héctor rompió el silencio. No era una voz de lástima. Era la voz de un ingeniero evaluando una falla estructural. Eres la mejor arquitecta que conozco, dijo desde el suelo. Diseñas estructuras para que soporten terremotos. Sabes que lo más importante son los cimientos. Si los cimientos están podridos, el edificio, tarde o temprano, colapsará. No importa cuán hermosa sea la fachada. Levanté la vista. Apenas podía distinguir su silueta en la penumbra. Has pasado toda tu vida intentando remodelar una ruina, Alondra, continuó. Aplicando capas de pintura nueva sobre muros agrietados. Poniendo muebles caros en habitaciones con el techo a punto de caerse. Pero la estructura está comprometida. Y te está arrastrando contigo. Se levantó y encendió una pequeña lámpara de escritorio. La luz tenue iluminó su rostro serio, sus ojos llenos de una verdad que yo ya no podía ignorar. Se arrodilló frente a mí. A veces, la única solución no es reparar, dijo, tomando mis manos heladas. A veces, la decisión más valiente, la más inteligente que un constructor puede tomar, es firmar la orden de demolición. Demolición. La palabra resonó en el silencio de mi estudio. No como un acto de destrucción, sino como un acto de creación. El primer paso necesario para construir algo nuevo. Algo mío. Las lágrimas finalmente llegaron, pero no eran de tristeza. Eran de una extraña y aterradora liberación. La arquitecta en mí, la profesional lógica y resolutiva que había mantenido reprimida en mi vida personal, tomó el control. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Tienes razón, dije, y mi voz era nueva, firme, sin el temblor de la duda. Es hora de limpiar el terreno. Me giré hacia mi computadora y la encendí. La pantalla cobró vida, iluminando mi rostro con una luz blanca y fría.
La víctima había abandonado el edificio. La arquitecta estaba a punto de diseñar su obra maestra. El amanecer me encontró en la misma silla, pero ya no era la misma mujer. La noche había sido un crisol, fundiendo mi dolor y mi rabia en una aleación de calma y determinación. Frente a mí, la pantalla de mi laptop mostraba no un plano arquitectónico, sino el borrador de un plan de demolición. El nombre del archivo era simple y directo: Proyecto Libertad. La primera fase, la de análisis estructural, ya estaba completa. Pasé las primeras horas de la madrugada revisando cada contrato, cada correo electrónico, cada acuerdo de pago. Los escaneé y los organicé en una carpeta encriptada. El resultado era inequívoco: yo era la única clienta, la única firmante, la única entidad legalmente responsable. Griselda y Fabiola no eran más que beneficiarias mencionadas en las notas. No tenían ningún poder contractual. La estructura entera de su sueño se sostenía sobre un único pilar: mi firma. La segunda fase era el diseño de la implosión controlada. Tenía que ser ejecutada con la precisión de un cirujano, asegurando el máximo daño al objetivo con el mínimo de consecuencias legales para mí. Revisé las cláusulas de cancelación. La mayoría permitía la anulación hasta 24 horas antes del evento, con la penalización de perder los anticipos. Un precio que estaba más que dispuesta a pagar. Era la indemnización por mi despido de la farsa familiar. Mientras trazaba mi estrategia, mi teléfono, que había puesto en silencio, se iluminó. Un mensaje de WhatsApp. Era Fabiola. Mamá está furiosa porque te fuiste así. Dice que eres una dramática y que le arruinaste la noche. Más te vale que te disculpes. Y no se te olvide que hoy tienes que liquidar al DJ. Te mando la cuenta. Leí el mensaje. Y por primera vez, no sentí nada. Ni rabia, ni dolor. Solo una distancia inmensa. Como si leyera un mensaje destinado a otra persona, a la Alondra de ayer. Con dedos firmes, tecleé una respuesta. No te preocupes. Todo está bajo control. Me encargaré del DJ y de todo lo demás. Dile a mamá que no tiene nada de qué preocuparse. Envié el mensaje. La mentira era el andamio que necesitaba para colocar los explosivos. La tercera fase fue la construcción de mi coartada, mi ruta de escape. Abrí el navegador y busqué el paraíso. Holbox. Un refugio de aguas tranquilas y cielos abiertos. Reservé la suite más apartada de un hotel boutique ecochic. 2 boletos de avión en primera clase, solo de ida por el momento. Lo pagué todo sin pestañear. Era irónico. El dinero que mi madre veía como una herramienta para construir su estatus social, yo lo estaba usando como un vehículo para comprar mi libertad. Héctor se despertó y me encontró rodeado de planos de una demolición invisible. Le expliqué el plan. No se sorprendió. Solo asintió, su rostro una mezcla de orgullo y alivio. ¿Estás segura?, me preguntó. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí. Entonces, ¿cuándo es la hora cero? El sábado. A las 7 de la mañana. 1 hora antes de que el maquillista llegue a su hotel. Durante los días siguientes, me convertí en una actriz consumada. Asistí a la prueba final del vestido de mi madre, sonriendo y diciendo: «Te ves preciosa». Soporté las llamadas de Fabiola detallando sus exigencias como dama de honor. Respondí cada correo de la organizadora de bodas, Sofía, confirmando horarios y detalles. Cada sí, cada confirmado, cada pago realizado, era una pieza más de mi engaño. Ellas, ciegas por su arrogancia y su costumbre de darme por sentada, no vieron nada. No vieron la frialdad en mis ojos. No notaron que mi sonrisa ya no llegaba a ellos. Estaban demasiado ocupadas admirando la fachada del edificio, sin saber que yo, la arquitecta, estaba en el sótano, cortando los cables de la luz y cerrando las llaves del agua. La noche del viernes, 24 horas antes del evento, me senté por última vez frente a mi computadora. Abrí la carpeta, Proyecto Libertad. Dentro, había una docena de borradores de correo electrónico, cada uno dirigido a un proveedor.
Eran idénticos en su brevedad profesional y su brutalidad implícita. Tomé una respiración profunda y comencé a presionar enviar. Clic, el florista. Clic, el banquete. Clic, la banda de música. Clic, el fotógrafo. Con cada clic, sentía que una cadena se rompía. Era el sonido de mi liberación. El último correo fue para Sofía, la organizadora. A ella le debía una explicación, aunque fuera mínima. Por motivos de fuerza mayor, el evento se cancela. Te ruego que sigas las instrucciones de cancelación de los proveedores que he contactado. Lamento sinceramente los inconvenientes que esto pueda causarte profesionalmente. Cerré la laptop. Ya estaba hecho. El diseño estaba completo. La cuenta regresiva había comenzado. Sábado, 7 de la mañana, Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Sala VIP. El mundo a mi alrededor era un murmullo de calma y privilegio. El aroma a café recién molido, el sonido discreto de las páginas de un periódico, las conversaciones en voz baja. Yo sostenía una taza de té de manzanilla, sus vapores calentando mis manos. Héctor estaba a mi lado, concentrado en su tablet. A través del enorme ventanal, nuestro avión, un Embraer reluciente, esperaba en la pista. En mi bolso, mi teléfono descansaba en modo avión. Pero en el mundo digital, una bomba de tiempo acababa de explotar. Un correo electrónico, programado la noche anterior, había llegado a la bandeja de entrada de mi madre a las 7 de la mañana en punto. Era un manifiesto de mi independencia, conciso y devastador. Asunto: notificación de cancelación de evento. El cuerpo del mensaje era la demolición en sí misma. Sábado, 8:30 de la mañana, suite presidencial, Hotel Gran Miramar. La suite era un torbellino de actividad frenética y glamour artificial. Griselda, envuelta en una bata de seda blanca con la palabra novia bordada en cristales en la espalda, estaba sentada frente a un tocador iluminado como el de una estrella de cine. A su alrededor, un maquillista y un peinador trabajaban con la concentración de artesanos. Fabiola, también en bata, documentaba cada momento para su audiencia de Instagram, narrando con una voz cantarina y superficial. Y aquí estamos, amigos, en el making of del evento del año. Mi mami, la novia más hermosa del mundo, a punto de convertirse en una reina. Saluda, mami. Griselda, interrumpiendo su sesión de belleza, lanzó un beso al teléfono. Los espero a todos para celebrar, dijo con una sonrisa radiante. La primera ficha del dominó cayó de la forma más mundana posible, una llamada administrativa. El asistente del maquillista, un joven nervioso, se acercó a Griselda. Disculpe, señora Ramírez. Contabilidad me pide informarle que la tarjeta con la que se hizo el depósito para el pago final ha sido declinada. La sonrisa de Griselda se congeló por una fracción de segundo. ¿Declinada? ¡Qué absurdo! Debe ser un error del sistema. Vuelve a intentarlo. Luego, con un gesto de impaciencia, añadió, ¿no se supone que Alondra había arreglado todo esto? El joven se retiró, y Griselda intentó volver a su papel de novia feliz, pero una pequeña arruga de preocupación había aparecido entre sus cejas. Unos minutos después, el asistente regresó, su rostro aún más pálido. Señora, lo intentamos de nuevo. Y también intentamos con la tarjeta personal suya que nos proporcionó la otra vez. Ambas fueron rechazadas por fondos insuficientes. El secador de pelo se detuvo. El silencio en la suite fue repentino y total. Fabiola bajó el teléfono. Eso es una mentira, espetó Griselda, su voz perdiendo su melodía. Mi tarjeta tiene límite de crédito suficiente. Y la de Alondra, esa tarjeta no tiene límite. Fue en su furia que buscó su propio teléfono, sin duda para llamarme y exigirme una explicación. Pero antes de que pudiera marcar mi número, vio la notificación en su pantalla bloqueada. El asunto de mi correo, notificación de cancelación de evento. Sus dedos temblaron al abrirlo. Sus ojos, maquillados a la perfección para un día de alegría, recorrieron las líneas de texto. Vi cómo el color abandonaba su rostro,
dejándola con la palidez de una estatua de mármol. El teléfono se deslizó de su mano, cayendo sin hacer ruido sobre la gruesa alfombra. «Mamá», susurró Fabiola, levantándose. ¿Qué es eso? Griselda no podía hablar. Solo miraba su propio reflejo en el espejo, pero la mujer que le devolvía la mirada era una extraña, una reina destronada antes de su coronación. El teléfono de la suite sonó, estridente. Fabiola, como en un trance, contestó. «Hotel Gran Miramar», ¿habla Fabiola? «Sí». «¿Cómo que cancelado?» «No, debe haber un error». Su voz se quebró. Colgó el teléfono. Era la florería. «Dicen que el pedido se canceló anoche. Que no viene nada». Antes de que pudieran procesar esa información, el celular de Fabiola vibró con un mensaje de WhatsApp. Era el líder de la banda de música, un amigo suyo. «Fabi, lo siento muchísimo. Nos llegó un correo oficial de tu hermana cancelando. El contrato era con ella. No podemos ir. De verdad, qué pena». Griselda finalmente reaccionó. Se levantó de la silla, su movimiento tan brusco que el peinador dio un respingo. «Esa víbora traidora», gritó, y su voz ya no era la de una socialite, sino la de un animal herido y furioso. «Esa malnacida. Voy a matarla. Me las va a pagar». Pero mientras sus gritos de venganza rebotaban en las paredes de su jaula dorada, yo estaba cruzando el cielo azul, dejando atrás la ciudad y sus tormentas. Brindé con Héctor con una copa de jugo de naranja. El juego había terminado. Y las reglas, por primera vez, las había puesto yo. El pánico es un mal arquitecto. Construye rápido y sin cimientos, y sus estructuras siempre colapsan. En la suite de mi madre, el pánico estaba construyendo una catedral de histeria. 10 de la mañana. El tiempo, que antes parecía un aliado que los acercaba a la celebración, ahora era un enemigo que corría hacia el desastre. Griselda, con el peinado a medio hacer y una bata de seda manchada de rímel por una lágrima de pura rabia, se había convertido en un general derrotado tratando de reorganizar a un ejército en plena desbandada. «Llama al banco. Diles que es un fraude, que Alondra robó mi identidad», le ordenó a Fabiola, quien la miraba con los ojos desorbitados, incapaz de procesar la magnitud del colapso. «Pero mamá, los contratos estaban a su nombre», gimió Fabiola. «El de la banda lo dijo». «No me importa». «Arréglalo», chilló Griselda, y comenzó a marcar números en su teléfono con dedos torpes. El primero fue el de la coordinadora de banquetes del resort. «Mire, no sé qué le dijo mi hija, pero la boda sigue en pie», ladró Griselda al teléfono. «Tengo 200 de los invitados más importantes de Guadalajara llegando en 1 hora y media, y más le vale que mi banquete esté listo». La voz al otro lado de la línea fue un témpano de hielo profesional. «Señora Ramírez, con todo respeto, la señorita Garza era la única clienta legal en este acuerdo. Ejerció su derecho de cancelación anoche. Nuestro equipo de cocina no ha preparado nada. Nuestra política, en caso de una nueva contratación de emergencia, requiere el 100% del pago por adelantado vía transferencia bancaria. Estamos hablando de 800,000 pesos». Griselda se quedó sin aliento. 800,000 pesos que no tenía. Colgó. Arturo, el novio, que hasta ese momento había sido una figura decorativa, finalmente intervino. «Griselda, mi amor, tranquilízate. Tal vez deberíamos llamar a la gente. Decirles que hubo una emergencia familiar, una enfermedad». «¿Una enfermedad?», se burló ella, girándose para fulminarlo con la mirada. «¿Quieres que les diga que mi hija me provocó un infarto de rabia? No voy a darles el gusto. Esto se va a hacer». Era un delirio. Una negación monumental frente a la evidencia aplastante. Mientras ella seguía intentando, inútilmente, contactar al fotógrafo y a la decoradora, Fabiola enfrentaba su propio frente de batalla, las redes sociales. Sus amigas, influencers, ya estaban en el lobby del hotel, enviándole fotos y mensajes. «Fabi, ¿qué onda?
En recepción nos dicen que no hay ninguna boda registrada a nombre de Griselda Ramírez. ¿Es una broma? Amiga, hay un montón de gente empezando a llegar. Esto se ve súper mal. ¿Están bien? Fabiola leía los mensajes, su rostro descomponiéndose. Su estatus, construido sobre la apariencia de riqueza y conexiones de su madre, se estaba desmoronando en tiempo real. Fue entonces cuando sonó el teléfono de la suite por última vez. La llamada de Gracia. Era el gerente general del resort, un hombre conocido por su eficiencia implacable. Señora Ramírez, comenzó, sin preámbulos. Hablo para informarle de la situación. Como sabrá, el evento principal ha sido cancelado por la responsable del contrato. Mi hija es una desquiciada. Usted tiene que hacer algo, suplicó ella, su voz perdiendo toda arrogancia. Lo que tengo que hacer, señora, es proteger los intereses de mi hotel, replicó él fríamente. Y la situación es la siguiente: el pago final por el uso de nuestras instalaciones, incluyendo la capilla y el salón de eventos, nunca fue completado. La señorita Garza detuvo la transferencia. Por lo tanto, el contrato es nulo no solo por cancelación, sino también por incumplimiento de pago. Griselda guardó silencio. En consecuencia, continuó el gerente, su voz era la de un verdugo leyendo una sentencia: no solo no se llevará a cabo ningún evento, sino que le pido que usted y sus acompañantes desalojen la suite presidencial en los próximos 60 minutos. El pago de la misma, como seguramente ya sabe, tampoco fue cubierto. He enviado a 2 miembros de mi equipo de seguridad a su piso para asistirla en lo que necesite y para asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera ordenada. Le deseo que tenga un buen día. Clic. La línea quedó muerta. Griselda se quedó de pie en medio de la opulenta suite. Su sueño, su venganza contra un pasado de mediocridad, su gran obra de teatro, se había convertido en un aviso de desalojo. Afuera de su puerta, 2 hombres de traje esperaban en silencio. Abajo, en el mundo real, los invitados de la élite de Guadalajara se encontraban con las puertas de un paraíso cerradas para ellos. El espectáculo había terminado antes de que se levantara el telón. Si la humillación es un incendio, las redes sociales son el viento que aviva las llamas hasta convertirlas en un infierno incontrolable. Y el desastre de la boda de mi madre estaba a punto de volverse una noticia de portada en el ecosistema digital de Guadalajara. El catalizador fue Valeria, mi prima segunda y aspirante a It Girl. Mientras la mayoría de los invitados se agrupaban en el estacionamiento, confundidos y molestos, Valeria vio una oportunidad de oro. Activó la cámara de su teléfono y comenzó a narrar el caos con la emoción de una corresponsal de guerra en una zona de desastre de la alta sociedad. No me lo van a creer, followers, susurró a su teléfono, paneando la cámara para mostrar a tías con tocados de diseñador y a empresarios de semblante adusto discutiendo con los guardias de seguridad. La boda del siglo acaba de ser cancelada. Literal. Nadie sabe nada, los novios no aparecen, y nos tienen aquí, afuera, como si fuéramos cualquier cosa. El chisme está que arde. Subió la historia a Instagram con hashtags estratégicos: #boda fantasma, #escándalo GDL, #Griselda Ramírez, #wedding file. Fue como lanzar una cerilla en un pajar. En cuestión de minutos, la historia fue replicada por otras invitadas. Los tweets comenzaron a volar, cada uno más especulativo que el anterior. ¿Alguien sabe por qué nos corrieron de la boda de Griselda Ramírez? Dicen que la novia se fugó. Falso. El chisme real es que fue la hija, la arquitecta Alondra Garza. Aparentemente ella pagaba todo y los dejó plantados. Confirmado. Mi prima trabaja en el resort. Dice que cancelaron hasta el hielo. ¡Qué oso! El incendio digital alcanzó su punto álgido cuando la cuenta @chismesdgdl, manejada por un blogger anónimo que era el terror de los ricos y famosos de la ciudad, recogió la historia. Este blogger no se andaba con rodeos. Verificó la información con sus fuentes internas, consiguió una foto borrosa de mi madre siendo escoltada fuera del hotel, y armó un post que era una obra maestra de la crueldad informativa. La publicación mostraba la foto de mi madre, con el rostro desencajado, junto a una captura de pantalla de la invitación de la boda.
El texto decía: de ensueño a desalojo, la boda de la socialité Griselda Ramírez termina en humillación pública. Tras prometer el evento del año, la novia fue desalojada de su suite por falta de pago. Fuentes cercanas confirman que su hija, la reconocida ARQ Alondra Garza, quien financiaba el evento, canceló todos los servicios a último minuto tras un supuesto y grave altercado familiar. ¿Venganza filial o crisis nerviosa? La historia completa en nuestro link envió. El post explotó. En menos de una hora, tenía miles de me gusta y cientos de comentarios. La gente tomaba partido. Algunos me llamaban monstruo y otros, una heroína. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que la narrativa ya no pertenecía a Griselda. Ella, que había dedicado su vida a controlar las apariencias, había perdido el control total de su propia historia. Su humillación ya no era un secreto familiar susurrado en la sobremesa. Era un titular. Un meme. Un chisme inmortalizado en el implacable archivo de Internet, disponible para siempre con una simple búsqueda en Google. Mientras la reputación de mi madre era desmantelada tuit a tuit en Guadalajara, yo estaba experimentando el proceso inverso, una lenta y deliberada reconstrucción de mi paz interior. Holbox no era solo un lugar y era un estado mental. Un lugar donde el único horario lo marcaba la marea y la única notificación urgente era la puesta de sol. Los 2 primeros días fueron un desenchufarse consciente. Dejé mi teléfono guardado en la caja fuerte de la habitación, un rectángulo de vidrio y metal que contenía todo un mundo de toxicidad. Héctor y yo nos dedicamos a existir. Caminamos por la orilla del mar, dejando que el agua cálida borrara nuestras huellas en la arena. Alquilamos bicicletas y recorrimos la isla, sintiendo el viento salado en la cara. Comimos ceviche fresco en chozas de paja, con los pies descalzos. Por las noches, nos acostábamos en hamacas en nuestro balcón, mirando un cielo tan lleno de estrellas que parecía un derrame de diamantes. Fue en una de esas noches que le pregunté a Héctor, ¿crees que soy una mala persona? Él tardó en responder, no porque dudara, sino porque sopesaba sus palabras. Creo que fuiste una persona que aguantó demasiado. Y que finalmente decidiste poner un límite. Poner un límite no te hace mala, Alondra. Te hace valiente. Sus palabras fueron el permiso que no sabía que necesitaba para empezar a perdonarme. Al tercer día, decidí que era hora de enfrentar los escombros. Saqué el teléfono de la caja fuerte y lo encendí, preparándome para el impacto. La avalancha de notificaciones fue abrumadora, pero ya no me asustó. Metódicamente, como si estuviera limpiando un sitio de construcción, comencé a borrar. Borré las 58 llamadas perdidas de mi madre. Borré las 72 de Fabiola. Abrí el hilo de mensajes de mi hermana, un torrente de insultos y amenazas. Sin leerlos en detalle, seleccioné eliminar chat. Hice lo mismo con el de mi madre. Era un acto de higiene digital y emocional. Luego, entre el mar de notificaciones, vi un mensaje de un número que casi no reconocí. Era mi tío Lázaro. El hermano de mi madre, un hombre bueno y silencioso, perpetuamente atrapado en la sombra de la personalidad arrolladora de su hermana. Abrí su mensaje con curiosidad. Querida sobrina, comenzaba. Imagino que no quieres hablar con nadie de la familia, y no te culpo. Guadalajara es un circo. Tu madre está contando una historia en la que tú eres una especie de demonio celoso. Está herida y está arremetiendo contra todos. Hice una pausa, mi corazón latiendo un poco más rápido. Pero quiero que sepas algo, continuaba el mensaje. No todos le creemos. Yo estuve en esa cena de degustación. Yo escuché lo que dijo. Y he visto lo que te ha hecho durante 30 años. No justifico cómo lo hiciste, pero entiendo por qué lo hiciste. Has aguantado más de lo que nadie debería. Solo te escribo para decirte eso. Para que no pienses que estás completamente sola en esto. Cuídate mucho. Y por favor, por primera vez en tu vida, ponte a ti primero. Leí el mensaje 3 veces. Y entonces, lloré. Lloré por el reconocimiento inesperado.
Lloré por la bondad de ese hombre que rara vez hablaba. Lloré porque su mensaje era la validación que ni siquiera sabía que anhelaba. Eran las palabras que mi propio padre, ausente desde mi infancia, nunca me había dicho. Eran las palabras que probaban que yo no estaba loca. Que mi dolor era real. Héctor me encontró en el balcón, llorando en silencio. Le mostré el mensaje. Él lo leyó y me abrazó. ¿Ves?, susurró. La verdad siempre encuentra una grieta por donde salir a la luz. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en años. La demolición había terminado. Los escombros seguían ahí, y la limpieza tomaría tiempo. Pero el mensaje de mi tío era como el primer brote verde que emerge después de un incendio. Era la promesa de que, incluso en el terreno más devastado, la vida podía volver a crecer. El regreso a Guadalajara fue como entrar en una ciudad después de una guerra. El paisaje era el mismo, pero el aire estaba cargado de una tensión invisible. Los primeros días fueron extraños. Sentía las miradas en la calle, los susurros en el supermercado. La historia de la boda fantasma se había convertido en parte del folclore local. Pero en lugar de sentirme avergonzada, sentía una extraña sensación de desapego. La gente no hablaba de mí, Alondra. Hablaban de un personaje en una historia, y ese personaje ya no me representaba. Una semana después de nuestro regreso, mientras Héctor y yo desayunábamos en la terraza de nuestro apartamento, sonó el intercomunicador. La voz en la bocina era inconfundible, aunque sonaba rasposa y cansada. Soy Griselda. Necesito hablar contigo. Un escalofrío me recorrió, un reflejo condicionado de años de temor. Miré a Héctor. Él simplemente asintió, dándome a entender que la decisión era mía. Respiré hondo. Sube. La esperé de pie, en el centro de mi sala, un espacio que yo había diseñado para ser abierto, luminoso y honesto. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente en mi apartamento, la mujer que entró era una extraña. Había envejecido una década en 2 semanas. Su cabello, normalmente impecable, estaba opaco. No llevaba ni una gota de maquillaje, revelando ojeras profundas. Su ropa, aunque de marca, le quedaba grande, como si se hubiera encogido dentro de ella. Intentó comenzar con su arma de siempre, la acusación. Su voz, sin embargo, carecía de su fuerza habitual. ¿Ya estás satisfecha? ¿Feliz con tu obra? Me has convertido en el hazmerreír de toda la ciudad. La miré. No con la ira que esperaba, ni con la culpa que probablemente deseaba. La miré con la objetividad de un arquitecto evaluando una estructura dañada. La ciudad se olvidará de esto en un mes, mamá, respondí con calma. El problema es que tú no te olvidarás. Porque esto nunca se trató de la ciudad. Siempre se trató de ti. Mi calma la desarmó. Su fachada de furia se desmoronó, revelando el pánico que había debajo. Se dejó caer en uno de mis sofás de diseño italiano, el mismo que una vez había llamado frío e impersonal. Y se echó a llorar. Un llanto gutural, feo, el llanto de alguien que ha perdido no solo su estatus, sino el control. Lloró por la humillación, por Arturo que la había abandonado, por el ridículo, por su sueño roto. Durante años, esa visión me habría destrozado. Habría corrido a su lado, la habría abrazado, le habría prometido que todo estaría bien, que yo lo arreglaría. Pero esa Alondra ya no existía. La arquitecta de esa vieja estructura había renunciado. Cuando su llanto se convirtió en sollozos temblorosos, levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre buscando los míos. Lo siento, susurró, y sonó como una palabra extranjera en su boca. Fui dura contigo. Por favor, Alondra. Eres lo único que me queda. Te necesito. Me acerqué y me senté en la silla de enfrente, manteniendo una distancia segura entre nosotras. Era la primera vez que la veía tan vulnerable, y la única emoción que sentía era una profunda y triste piedad. Tú no me necesitas a mí, mamá, dije suavemente. Necesitas lo que yo represento, una solución, una chequera, alguien a quien culpar.
Y yo ya no puedo ser ninguna de esas cosas. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me escuchara, no solo con sus oídos, sino con lo que quedaba de su corazón. He pasado 32 años de mi vida tratando de construir algo sólido sobre los cimientos de tu aprobación. Unos cimientos hechos de arena, de condiciones, de críticas. He invertido todo lo que tengo, mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi salud mental. He tratado de reparar cada grieta que aparecía, de apuntalar cada muro que amenazaba con derrumbarse. Pero finalmente he entendido una verdad fundamental de mi profesión. Hice una pausa, dejando que el silencio llenara el espacio. Cuando una estructura está fundamentalmente dañada, cuando sus cimientos son tóxicos, un buen arquitecto no la remodela. No la maquilla. La condena. Firma la orden de demolición. No por odio a la estructura, sino por respeto al terreno que hay debajo, por la posibilidad de construir algo nuevo, algo sano, algo que pueda sostenerse por sí mismo. Me levanté y caminé hacia la puerta del ascensor, presionando el botón para llamarlo. Mi demolición no fue un acto de venganza, mamá. Fue un acto de autoconservación. He limpiado mi terreno. Y ahora, voy a empezar a construir mi propia casa. Sola. Las puertas del ascensor se abrieron. Ella me miró, sus ojos finalmente entendiendo que no había negociación posible. Se levantó y caminó hacia el ascensor sin decir una palabra más. Cuando las puertas se cerraron, dejándome sola en mi sala, no sentí triunfo. No sentí alegría. Sentí la calma que sigue a la tormenta más violenta. Me acerqué al ventanal y miré la ciudad que se extendía bajo mis pies. El sol brillaba sobre los edificios, sobre las grúas que construían nuevas estructuras, sobre las calles llenas de vida. Había destruido algo, sí. Pero en el proceso, había creado un espacio vacío y lleno de posibilidades. Un espacio para mí. ¿Estuve mal? Quizás. Pero mientras sentía el calor del sol en mi rostro, por primera vez en mi vida, no me importó la respuesta.